Muy bien. Ya estamos conectados por YouTube, por Instagram. Y siendo las 5:14 del día 1 de abril, vamos a iniciar la clase de hoy, sábado 1 de abril. Estamos iniciando inclusive, curiosamente, la Semana Santa, esta semana que comienza, ¿sí? Y justamente el tema que hoy vamos a tratar tiene bastante vínculo, relación con aquello. Primero, bueno, vamos a hacer un poquito un repaso, un recuerdo. Nosotros, ¿cómo está Pau Vico y también Tiernas Babosas por ahí por Instagram? Vamos a hacer un repaso un poquito de lo que veníamos mirando, ya que el día de hoy vamos a tratar el tema de la tercera montaña. Y cuando hablamos de la tercera montaña, evidentemente aquí está vinculado con la primera y la segunda, que son las montañas, ¿cierto?, del nacimiento y la montaña, sí, de la muerte. Porque estamos y tratamos, ¿cierto?, el tema respecto al nacimiento, a la primera creación, que es la primera montaña, la creación de los 7 cuerpos o las 5 primeras iniciaciones, como uno quiera mencionarlo o entenderlo. En realidad, ¿cierto?, hablábamos de los cuerpos de fuego, que es esa primera montaña. Cuando nos adentramos allí ya somos iniciados, y esa es la primera parte. Y ya por ahí en el cuerpo causal viene la decisión del camino y también viene, ¿cierto?, el nacimiento del Cristo. Esto son hitos, ¿cierto?, de las montañas. Y todo esto se explica en realidad, y el sentido de que nosotros lo veamos dentro de las clases es porque cualquiera de nosotros que desee, anhele el despertar de la conciencia, la unión con su ser, llegar al absoluto, necesariamente va a tener que recorrer todo este proceso, ¿sí? Ya hemos visto que la enseñanza que hay detrás de este curso en el fondo es una guía, un mapa para indicarnos cuáles son los pasos que debemos seguir para cada uno de nosotros ir desarrollando en nuestro interior este nacimiento, ¿cierto?, interior, o esto que podríamos decir, esta unión con nuestro ser, que nos lleve de vuelta al absoluto, al inicio, al origen mismo. Es decir, volver conscientes allá. Y veíamos en la primera montaña ese proceso, esa creación de los cuerpos solares. Y luego viene la necesaria creación de los cuerpos de oro, que es ya la segunda montaña. Esa segunda montaña tiene como trascendente hito que se desarrolla por completo el Cristo en nuestro interior, y por eso aludía a la Semana Santa que estamos por iniciar, porque aquí, ¿cierto?, todo aquello que mostró el Cristo, Jesús el Cristo, en su paso por la tierra hace más de 2000 años, viene a ser justamente la demostración, y Él nos enseñó de manera física el trabajo que cada uno de nosotros debe realizar en su propio interior, ¿sí? Así que no por creencias vamos a lograr trascender nuestra psiquis, ¿cierto?, o liberar nuestra conciencia, sino que en realidad es por hechos, por un trabajo concreto, definitivo. Y eso es realmente lo que va pasando en la segunda montaña, y esos cuerpos que fueron de fuego se van a dar octavas superiores y se van a transformar en cuerpos de oro. Entonces, todo aquello con el sentido de que el Cristo pueda realmente tomar posesión del vehículo completamente y de toda su manifestación en las distintas dimensiones, en los distintos cuerpos, y haciéndose cargo de todos nuestros procesos, como se vio, ¿cierto?, en aquellas clases, procesos intelectuales, emocionales, instintivos, sexuales, que permite realmente la expresión del Cristo en cada uno de nosotros en la medida que lo hayamos encarnado, y que tiene como sentido poder ir eliminando de nuestro interior los yoes causas, las raíces mismas del ego. Entonces, cuando ya llegamos a esta tercera montaña, tenemos que tener claro que ya aquí hablamos de la montaña de la resurrección,
puesto que en realidad, ¿sí?, se tiene que procesar el nacimiento de la primera montaña, la muerte de la segunda montaña, la muerte de los yoes causas, y en la tercera montaña se viene a generar la resurrección. ¿Por qué se habla de resurrección y cuál es el sentido de esta tercera montaña? La tercera montaña en realidad viene a fusionar las tres fuerzas de la naturaleza, las tres fuerzas que ya se han logrado encarnar. Estas tres fuerzas son Padre, ¿cierto?, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, el triángulo, esa triada que se despliega en desdoblamientos cuando se sale del absoluto, tiene que volver. Es decir, toda la creación de esta, ¿cierto?, creación humana que nosotros somos, tiene que recogerse conscientemente. Y esa recogida necesariamente tiene que pasar por este proceso de tercera montaña en donde las tres fuerzas se tienen que fusionar. En realidad, Hijo y Espíritu Santo se fusionan para unirse con el Padre, que es en el fondo la única ley. Es fundamental que ocurra esta unión, esta fusión, que en el fondo, ¿cierto?, el Hijo se traga al Espíritu Santo y que se fusione luego con el Padre, es imprescindible porque es la única forma de poder entrar al absoluto y poder quedar allí ya definitivamente cumpliendo algunos requisitos que vamos a ver, ¿cierto?, en esta explicación. Entonces, lo fundamental es comprender que en la tercera montaña, recordar que montañas es un concepto esotérico, ¿cierto?, que viene a hablarnos de la dificultad, del trabajo, del esfuerzo que requiere, y que en el fondo montaña se refiere a la columna vertebral, ¿cierto?, por donde asciende nuestra energía creadora sexual. Vamos a entender que en la tercera montaña lo que vamos a crear son los cuerpos de luz. Ya no los cuerpos de oro, ya no tienen sentido, sino que ahora hay que darle una octava superior y son estos cuerpos de luz. Primera montaña, cuerpos solares o de fuego. Segunda montaña, cuerpos de oro. Y tercera montaña, cuerpos de luz, que tienen por sentido en el fondo ya estar conectados directamente con el ser, con el Padre. Hay una pregunta que dice, ¿cómo una persona se va dando cuenta en qué etapa del trabajo está? ¿En qué creación de cuerpo? Si ya equilibró los centros, si está en segunda montaña, etc. Bueno, es fundamental eso. La forma de darnos cuenta, de conocer esos pasos y en qué lugar estamos, es absolutamente a través de la conciencia que vaya despertando. Hay muchas personas, ¿cierto?, que podrían estar haciendo un ascenso y no se han enterado. Es decir, podrían estar en primera iniciación de misterios mayores, en segunda, en tercera, y no haber despertado todavía conciencia. Una de las formas de que nosotros podamos ir conociendo cada paso que vamos dando, cada decisión que vamos tomando, cada evento interno importante, ¿cierto?, y necesario de conocer, es que nosotros aprendamos a estar en un estado de vigilia, que seamos capaces de mantener nuestra conciencia despierta aquí y ahora. ¿Cómo se logra eso? A través de la autoobservación y de la muerte en marcha. Es decir, ir eliminando cada uno de esos detalles que va apareciendo a cada instante de preocupación, de incomodidad, molestia, ¿cierto?, cuando no nos atienden rápido, o cierto, preocupación cuando hay un problema que no sabemos resolver. A veces hasta molestias sencillas, un cliente no respondió una pregunta, ¿cierto?, y ya nos incomodamos. El socio no nos responde por teléfono y ya nos sentimos incómodos, ya queremos, ¿cierto?, insultar y agredir. Esto es muy, ¿cierto?, muy fuerte, pero cuando uno se va autoobservando, se va dando cuenta de esos defectos y va eliminando. Cuando va haciendo ese proceso, va rápidamente despertando su conciencia, y esa conciencia que se va consiguiendo es la conciencia que le va a permitir a uno, ¿cierto?, a cada uno de nosotros, ir pudiendo estar sabiendo cada uno de los pasos que da, porque en realidad está aprendiendo a mantener su conciencia presente y despierta, activa, en cada uno de los momentos de la vida, del día. Y luego eso le ayuda a estar, ¿cierto?, en vigilia también en el mundo astral, en los mundos internos, y poder ir conociendo qué paso está dando, qué iniciación está viviendo,
si logra no pasar una prueba, etcétera, que es la pregunta que hacen por ahí. ¿Sí? Entonces, cuando ya vamos por el trabajo de la tercera montaña, lo que se busca ahí ya es la creación de los cuerpos de luz. Es decir, dar una octava a todos los cuerpos que se crearon de oro, transformarlos ya de oro, pasarlos a cuerpos de luz, porque en realidad ya aquí vamos a unos trabajos que son de un nivel mayor aún. Esta montaña tiene, ¿cierto?, como objetivo, como decía, crear los cuerpos de luz, que son los mismos cuerpos de oro, insisto, pero transformados a una octava superior. Por otro lado, es fusionar, ¿cierto? El trabajo psicológico ya se acabó la muerte del ego, se acabó, ¿cierto?, la eliminación del yo causa. Lo que se necesita es fusionar, ¿cierto?, estas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una. Y esa fusión, ¿cierto?, comienza cuando ya se logró despertar el 97% de conciencia que estaba atrapada en el ego. Hoy está atrapada, pero cuando lleguemos allá a ese nivel, ya va a tener que necesariamente estar liberado el 97% de conciencia de absolutamente todos los yoes. Entonces, el 3% que originalmente todos nosotros tenemos para trabajar, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, un 1% por cada uno, ya, ¿cierto?, se va a unir con ese 97. ¿Cómo se produce esa unión? El 97% de conciencia en el fondo es absorbido, tragado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, pero que estaba ennegrecido, estaba dormido, estaba, ¿cierto?, atrapado por el ego. Una vez atrapado por el ego y una vez eliminado el yo causa, el origen mismo del ego, entonces comienza a fusionarse y a ser tragado, absorbido por el Espíritu Santo y se transforma en toda esa luminosidad del Espíritu Santo. Entonces, toda esa oscuridad que nosotros cargábamos originalmente, ¿cierto?, en este proceso, va a tener que finalmente unirse y va a ser absorbido por el Espíritu Santo, pero luego el Hijo y el Espíritu Santo se van a unir, a fundir. ¿Cierto? Esta fusión, esta unión, es porque en realidad el Espíritu Santo absorbe al Hijo también, porque el Hijo cumplía una función que era una función de entrenador psicológico, como Lucifer, luego lo vamos a mirar, porque tiene la función de, en el fondo, ir entrenándonos, ir poniendo los obstáculos, las dificultades para que vayamos despertando conciencia. Y de esa manera, ¿cierto?, realmente esto no es, ¿cierto?, un juego, no es como una cosa de fantasía, no. Tiene que ocurrir la prueba. Lo más importante que ocurra es que sea aprobado, ¿cierto?, la virtud, que sea aprobada, ¿cierto?, la sabiduría se puede obtener solamente cuando ya hemos dado fe de que hemos aprendido del error o cuando ya, ¿cierto?, realmente se logró eliminar el ego, que es en el fondo el origen del error. Entonces, cuando se llega a ese nivel, y para que se produzca esta absorción, es que se necesita pasar, podríamos llamar, la última gran tentación. La última tentación de Cristo está ahí. En aquella escena, ¿cierto?, que quizás algunos de nosotros hemos podido leer o recibir, cuando, ¿cierto?, el Lucifer, o Satán, ¿cierto?, como se le llamaba en ese minuto, hace la tentación al Cristo, que es el que viene ascendiendo, en el fondo, con todo, levantando todo este hijo, ¿cierto?, que se ha logrado redimir, pero luego lo toma el Cristo para poder continuar el trabajo. Entonces viene la última tentación en donde este Satán, o Lucifer, ¿cierto?, le ofrece todas las riquezas del mundo, le ofrece todos los reinos, le ofrece todos los poderes. Entonces ahí ya el Cristo le hace ver que no puede tentarlo con eso, sino que más bien está escrito que él tiene que obedecer a su Padre, ¿cierto?, a Dios. Y por lo tanto, en ese instante se consuma el hecho de que finalmente el sentido de Satán
el sentido de este Lucifer termina. ¿Cuál era? Tentar. ¿Cuál era el sentido? Probar. Y si ya, ¿cierto?, esta última gran tentación es superada, finalmente ya no tiene ningún sentido que siga separado, sino que más bien es absorbido por esta fuerza del Espíritu Santo para que se conviertan ya en dos. Porque queda el Padre, ¿cierto? Y toda esta psiquis que ya está despierta, luminosa absolutamente, porque ya, ¿cierto?, se ha logrado fusionar toda la conciencia despierta, toda la conciencia liberada. El 99% de conciencia está allí. Y falta solamente, ¿cierto?, que se una con el Padre para que se produzca el término de la tercera montaña. Entonces, es por eso que el Cristo nos muestra, ¿cierto?, que Él es el Rey de Reyes. En realidad, este es ese punto, ¿cierto? Cuando llega hasta este punto es porque en realidad se convierte en un hijo bien amado del Padre, un hijo de la luz. Ese es realmente, ¿cierto?, el Cristo. Pero tiene que haber pasado por todo este proceso de purificación. Al final de esta tercera montaña, en este proceso se va a mostrar, ¿cierto? Va a verse claramente dos símbolos que son concretos en los mundos internos, uno que es el gran sepulcro, que es donde se produce, ¿cierto?, la muerte de dos fuerzas para quedar sumidas en una, para que luego se unan con la del Padre. Por eso es que se muestra el gran sepulcro. Y ese sepulcro, ¿cierto?, finalmente viene a constatar de que se ha procesado absolutamente todo lo que tenía que ocurrir, que era la eliminación del ego, la fusión de las fuerzas, ¿cierto?, de la naturaleza, en este caso Espíritu Santo y el Hijo, y ya solamente falta la coronación. Entonces también se le muestra internamente a este maestro, este iniciado, se le muestra una corona con perlas, ¿cierto?, preciosas, que son perlas vivas, que en el fondo hablan, joyas vivas, que hablan de todos los poderes, todas las facultades, todo, ¿cierto?, la grandiosidad que significa llegar a este nivel. Ahí estamos hablando de un ser que ha logrado culminar todo el trabajo de tercera montaña. Es fundamental aquí, ¿cierto?, comprender que quien ha llegado a estas alturas realmente está viviendo internamente todo el proceso que vivió Jesús el Cristo, que está viviendo absolutamente todo lo necesario para poder hacerse dueño del reino, tomar, ¿cierto?, posesión del reino, y el reino somos nosotros, o, ¿cierto?, el cuerpo de aquel iniciado, pero también es todo lo existente, porque se hace dueño y señor del universo, con poderes, facultades y cualidades para gobernar y para poder crear absolutamente todo lo que necesite y tenga, ¿cierto?, necesariamente que realizar para poder realizar la obra del Padre. Recordemos que a este nivel ya no es que se creen cosas por capricho ni nada por el estilo, sino que todo lo que se está haciendo allí tiene un sentido nada más, principalmente para cumplir la voluntad del Padre, que es eso lo importante, ¿cierto?, saber, que a estos niveles todos los que llegan aquí es porque realmente están absolutamente alineados con la divinidad y están solamente buscando, y eso es lo que debemos tener claro, es entrar al absoluto. Bien, pero a este nivel, inclusive, habiendo fusionado las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no ha terminado el trabajo, porque le toca entrar al absoluto. Pero para poder entrar al absoluto y quedarse, necesariamente, este iniciado, este maestro, va a tener que cumplir con requisitos. Y el principal requisito es dejar a otro iniciado en el camino, que es en el fondo la demostración en hechos de la práctica del tercer factor, ¿cierto?, que es el sacrificio por la humanidad. Porque si no ha sido capaz de dejar al menos un iniciado en la vía directa, es decir, tiene que haber terminado la segunda montaña, haber decidido en el fondo el camino directo y estar trabajando con tres factores, es decir, derechamente ya en la vía hacia el absoluto, allí recién ese discípulo
está cumpliendo con requisitos para que le dé tranquilidad al que está ahí en la tercera montaña de poder entrar y quedarse en el absoluto de ahí en adelante. En el fondo lo que pasa es que desaparece completamente para la humanidad. Es cierto, absorbido por el absoluto porque empieza otro trabajo, empieza otros procesos, pero logra la tan ansiada, ¿cierto?, eternidad, logra la tan ansiada, ¿cierto?, inmortalidad. Debiera ser ese realmente nuestro objetivo, lograr la inmortalidad. Ese maestro va a mantenerse, ¿cierto?, en ese estado absolutamente por siempre, salvo, ¿cierto?, que su padre diga lo contrario. Más sin embargo va a poder gozar de toda esa plenitud, de toda esa libertad en el absoluto y moverse, ¿cierto?, fuera del absoluto todo lo que desee y necesite según la voluntad de su padre. Entonces, en definitiva, allí se está cumpliendo el objetivo del trabajo del despertar de la conciencia, una vez culminada, ¿cierto?, la tercera montaña. Cuando se logra, ¿cierto?, cuando se produce que se absorbe, el Espíritu Santo absorbe a su hijo o al hijo, y luego este es absorbido por el Padre, ahí se cumple aquello que ¿cierto?, en los aztecas tenían como símbolo y que hasta hoy lo tienen, ¿cierto?, en su bandera, en su escudo, aquello de cuando el águila se traga a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, ¿cierto?, se traga a la serpiente emplumada. Serpiente emplumada es, en el fondo, el símbolo de la energía sexual que se ha transmutado muchísimas veces, ¿cierto?, y se ha hecho subir muchas veces por la columna y se ha logrado, ¿cierto?, ya el nivel de serpiente. La serpiente es el Kundalini y emplumada es porque ya logró, ¿cierto?, las alas del espíritu. Porque recordemos ya que por ahí, en el ascenso de la primera montaña, se nos dan las alas y empezamos a poder movernos, ¿cierto?, libremente por los distintos planos, pero todo esto tiene que sufrir transformaciones en la segunda montaña, y es allí ya cuando en realidad esa serpiente emplumada se va acercando al espíritu finalmente que lo termina por absorber. Entonces necesitamos, ¿cierto?, comprender que este trabajo tiene muchos premios, este trabajo tiene muchos beneficios. Realmente no existe algo superior a lo que significa hacer este trabajo del despertar de la conciencia. Pero lo que más cuesta comprender, porque esto resulta muy atractivo y muy interesante, en general para las personas que tenemos inquietudes, lo que más cuesta comprender es que esto requiere un trabajo diario, que esto requiere, ¿cierto?, una permanente dedicación. Es decir, ser capaces de partir por estudiar nuestros defectos psicológicos, hacer un listado, lo más sencillo, y que ya desde ahí ya complica a la mayoría, hacer un listado de los defectos psicológicos. Eso es una de las necesidades, saber cuáles son nuestros yoes. La mayoría de las personas no sabe cuáles son sus yoes. Intelectualmente podemos tener muchas creencias. Más sin embargo, mientras no empecemos por hacer un reconocimiento, partiendo por la observación, partiendo por el estado de vigilia, nada de esto es posible. No se puede lograr la maestría, no se puede lograr la cristificación, no se puede lograr, ¿cierto?, el ascenso y la llegada al absoluto si no es partiendo por querer y, sobre todas las cosas, empezar a eliminar el ego. Dice, lo que cuentas es sorprendente, parece ficción, dice, tiernas babosas. Claro que sí, parece ficción. Parece ficción cuando, ¿cierto?, nosotros estamos sumidos en la dormidera diaria, en donde las ocupaciones son trabajar, comer, tener sexo, ¿cierto?, divertirnos, en donde las ocupaciones son viajar, tener un trabajo, en sacar grados en los estudios, comprar terrenos, tener una casa. Y cuando nuestras ocupaciones son solamente terrenales, ¿cierto?, todo lo demás nos parece un poco extraño, fuera de lugar. Cuando una persona en realidad empieza poco a poco a hacer este trabajo, como lo estamos, ¿cierto?, diciendo, comentando,
se va a ir produciendo una serie de experiencias. Vamos a comenzar realmente a tener chispazos de, ¿cierto?, de desdoblamientos astrales. Vamos a comenzar poco a poco a tener chispazos, ¿cierto?, de intuición. Poco a poco vamos a ir comprendiendo que en realidad dentro de nosotros realmente existen muchas personas. Y no porque lo dice un libro o una clase o una conferencia o una persona por ahí me lo comentó, no. Es porque uno mismo empieza a darse cuenta que hay egoísmo dentro de uno, que uno es, ¿cierto?, una persona iracunda, que uno es una persona envidiosa, que es uno una persona, ¿cierto?, temerosa, que uno tiene, ¿cierto?, dentro de sí factores de orgullo muy fuerte, que le cuesta reconocer los errores, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida que uno empieza a hacer su listado, su verdadero, como, ¿cómo se llama cuando hacen en las empresas? Un inventario, esa es la palabra. Cuando uno hace su propio inventario, empieza poco a poco a llenarse este inventario con una y otros defectos que pensaba que no tenía. Cuando una persona empieza a hacer ese inventario y se da cuenta de que son hartas las personas que están dentro de uno, por no decir muchísimas, son miles, y no estamos exagerando cuando decimos miles, de un solo defecto, por ejemplo, de orgullo, uno va a encontrar una cantidad de manifestaciones del orgullo y que cada una de esas manifestaciones del orgullo es un defecto, es un yo distinto al otro, que piensa por uno, que siente por uno y que hace por uno. El orgullo piensa, ¿cierto?, que sabe absolutamente todo lo que tiene que hacer en un trabajo, por ejemplo. El orgullo, ¿cierto?, es capaz de hacernos creer que inclusive este trabajo psicológico de conocerse a sí mismo es algo innecesario. El orgullo se siente superior al otro cuando se compara. Cada vez que nosotros nos comparamos con otro, es en realidad el orgullo el que se está viendo sobre el otro. Y uno dirá, pero si me veo entonces inferior que el otro, ahí le toca a uno observarse y saber quién está sintiéndose inferior que el otro. Puede que sea el orgullo disfrazado, ¿cierto? Asume muchas veces un disfraz que es la humildad, la falsa humildad, por ejemplo. Entonces, realmente cuando uno empieza a autoobservarse, empieza a conocer un verdadero universo que no conocíamos. Entonces, lo interesante empieza a pasar cuando empezamos a eliminar esos defectos. ¿Cómo los eliminamos? El curso lo explica y principalmente es, ¿cierto?, suplicando, rogando, ordenando a nuestra Divina Madre que elimine los defectos que vamos descubriendo. Cuando se va produciendo eso, pequeños porcentajes mínimos, ¿cierto?, de conciencia empiezan a liberarse y los defectos que estamos alimentando empiezan a dejar de tener la fuerza que habitualmente pueden mostrar. Eso, ¿cierto?, gradualmente nos va a ir dando unas claridades, unas comprensiones, es decir, la conciencia que se va liberando nos va a ir permitiendo tener unas comprensiones de cosas que antes no lográbamos comprender. Y así, poco a poco, la conciencia empieza a emanciparse, a liberarse. Pero todo es gracias a un primer esfuerzo, a un inicio, a un ánimo inicial de empezar a trabajar nuestra psiquis. Entonces, todo esto que parece sorprendente, parece ficción, como dicen por ahí tiernas babosas en Instagram, empieza a tener poco a poco luces de realidad. Entonces yo lo dice, pero ¿y entonces cuándo voy a terminar si esto es tan de a poquitito? Primero que todo hay que hacer mucho énfasis en tratar de terminar en una vida. Hoy, en la medida que los tiempos se ponen más difíciles, se complica la cosa, porque estamos en tiempos complicados. Y es cosa de ver hacia afuera, sacar la cabeza un poco, ¿cierto?, de nuestro espacio y empezar a mirar cómo está el entorno, cómo está la sociedad, cómo está, ¿cierto?, la situación mundial, cómo está la economía, cómo está, ¿cierto?, las guerras, cómo está el clima. Y uno se empieza a dar cuenta que la cosa no viene bien y ya está bastante maleada.
Entonces, y dice, bueno, entonces mejor no hago nada. Bueno, les comentamos. Primero que todo, este trabajo es individual, es íntimo, ocurre en el mundo interior de cada uno. No tiene que uno manifestar nada hacia afuera. Número dos, el trabajo va a depender del afán, del ánimo, de la motivación por trabajar de momento en momento, de instante en instante, de aprovechar cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, aprovecharlo. Pero nosotros, lamentablemente, no aprovechamos el tiempo y el tiempo es la clave. El tiempo es la clave de este trabajo. Porque el tiempo, uno dice, oye, pero el tiempo no existe. Claro que no tiene una realidad, porque en realidad uno se va a morir y luego la Madre Divina 1000 años más los pone adelante en la siguiente existencia que le toca y uno ni se entera. Pero si uno en esta existencia realmente quiere hacer algo trascendente, va a tener que aprovechar cada instante. Uno muchas veces tiene que hacer la elección o se pone a leer, ¿cierto?, copuchas en las redes sociales o se pone a estudiar un defecto psicológico. O me pongo, ¿cierto?, a mirar películas pornográficas o me pongo a transmutar con mi mujer o con mi hombre, dependiendo del caso. O me pongo, ¿cierto?, a salir de paseo por aquí, por allá, a entretenerme, o me pongo a prepararme para poder ayudar a otros con el tercer factor, con el sacrificio por la humanidad. O me quedo, ¿cierto?, embobado mirando a alguien del sexo opuesto en la calle, o me pongo a morir en ese instante, en ese detalle de lujuria que está queriendo alimentarse. De eso se trata. Uno no va a poder cambiar el tiempo, no va a poder cambiar la hora como ocurre hoy que tenemos que cambiar la hora precisamente. No, ay, ¿sabes qué? Voy a retroceder 20 años hacia atrás. Oh, me encantaría que uno tuviera el poder de cambiar el tiempo. Eso no va a ocurrir. Hoy día con nuestra psique nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer ningún cambio afuera. Todavía. Pero si uno aprovecha cada instante del día y de la noche, uno va a empezar a sufrir transformaciones muy rápidamente. Mucha gente se queja y dice, ay, total, esto está dado por el karma y yo tengo que pasar estas cosas, o esta es la recurrencia, la tengo que pasar nomás y así es, porque no ha comprendido que la motivación o realmente la clave está en ocupar cada instante a mantener la conciencia activa, despierta en el momento presente, eliminando lo que va ocurriendo momento a momento que me tiene la conciencia habitualmente dormida, yo hago el esfuerzo. Entonces aquí hay una clave. Esa clave es la fuerza. El gran problema que nosotros tenemos es que nos falta fuerza interior. Fuerza para ponernos en acción de autoobservarnos y eliminar a cada instante los yoes que aparecen. Fuerza para no irnos a acostar, sino que más bien a veces ponernos a practicar antes de quedarnos dormidos o mientras nos vamos a dormir. Fuerza para practicar el dormimiento astral. Fuerza para al despertarnos en la mañana hacer una oración profunda para aprovechar el día. Fuerza para poder, ¿cierto?, ir a practicar el sexo, la transmutación sexual, si es que estamos en pareja, aprovechando cada instante que se nos da para hacerlo, según lo que ya hemos explicado cómo se hace. Fuerza para no dejarse caer en la práctica sexual. No ir a fornicar, sino que ir a buscar la subida de la energía sexual. Fuerza para preparar un tema para poder foguearme, para poder aprender y aprender para enseñar a otros. Fuerza para ir a abrir un lugar donde no están estos cursos. Fuerza para imaginar o desarrollar una idea de cómo transmitirle a otros esta enseñanza. Desarrollar el corazón, el amor. Entonces, realmente, todo radica en la fuerza interior. Entonces, cuando uno se vaya a acostar, pida fuerza. Cuando uno, ¿cierto?, quiera orar,
pida fuerza al ser, a la divinidad. Orar a los maestros de la logia blanca rogando por fuerza, rogarle al propio ser por fuerza. Cuando uno se llena de fuerza es que puede hacer lo que 1000 hombres podrían hacer. Y de eso, o 1000 mujeres, ¿eh? Y de eso depende. Nosotros tenemos que tener un ánimo y un anhelo inquebrantable por superarnos día a día. Y aquello que no estamos haciendo un día, darnos cuenta, y al otro día hacerlo. No importan las caídas, no importan los errores, pero importa sí mucho que no sigamos insistiendo en cometerlos, sino que aprender de eso, para superarnos y salir adelante. Y eso requiere fuerza. Uno quiere sabiduría, entonces pida fuerza para lograr conectar con la sabiduría y no dejarse, ¿cierto?, agarrar por la vida que lo duerme y lo hace creer, ¿cierto?, que esto es lo único importante, lo único valioso. Y así, poco a poco, iremos dando unos pasos que nos harán avanzar y trascender. Y eso que parece sorprendente, eso que parece ficción, se va a hacer realidad. Y eso no es porque tenga que creerlo, es porque uno tiene la posibilidad de experimentarlo en su propio interior, si se lo propone. Pero si uno no practica, si uno se acuesta, ¿cierto?, peor que un animalito porque se echó y se puso a fantasear puras tonteras, y se queda dormido, y pasa toda la noche, se va de parranda y se olvida, ¿cierto?, de autoobservarse, sale en el día a hacer un trámite y no, ¿cierto?, se identifica, pelea aquí, pelea allá, y está haciendo 2, 3 cosas a la vez, está comiendo, mirando el celular, está, ¿cierto?, conversando y atendiendo a otra persona. Y bueno, tiene que disciplinarse uno. Y por eso es bueno pedir fuerza para establecer ese estado de atención, ese estado, ¿cierto?, de voluntad interior para poder superarse, descubrirse, conocerse y eliminar el ego. Esta es, ¿cierto?, realmente la oferta, la propuesta que nos han hecho los venerables maestros de la Logia Blanca. Todos nosotros tenemos las condiciones para lograrlo. Todos. Alguien dirá, oye, yo tengo X edad, ya estoy pasado, ya estoy pasada. Póngale fuerza, que hasta la menopausia se puede retroceder, pero póngale fuerza, que hasta, ¿cierto?, los problemas de erección se pueden superar, pero ponga fuerza, porque el que ya, ¿cierto?, pone una excusa, ya partió derrotado, derrotada. No ponga excusa, ponga trabajo. Es que no tengo pareja, es que todos andan aquí, todos andan allá. Ya no creo que lo encuentre, dice uno. No. Ponga fuerza, ponga de trabajo, estudie sus yoes que no le ayudan a tener pareja, estudie los yoes de la lujuria, los yoes de la ira, que hacen daño en las relaciones de pareja, estudie los yoes, ¿cierto?, de los celos, estudie todos esos yoes para que uno encuentre y conecte con su pareja. Pero nunca, nunca, nunca ponga excusa. Así es, pues, la invitación para poder hacer este trabajo, porque fíjese que si queda poco tiempo, en la actualidad, queda poco tiempo. Pero así todo, la divinidad nunca, nunca va a abandonar al que esté trabajando, a la persona que esté poniendo energía. Y por eso existe, ¿cierto?, la isla del Éxodo, aquí en el Pacífico, para aquellas personas que realmente estén llegando a cierto nivel, 50% más uno de su conciencia libre que se logra, ¿cierto?, trabajando duro y esforzándose. Y todos tenemos esa opción. Todos aquellos que estén, ¿cierto?, trabajando en su interior van a ser siempre, siempre, siempre ayudados y en los últimos tiempos serán rescatados para poder seguir su trabajo, ¿cierto?, en donde sea necesario. Así es que, por favor, siempre, 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 con fuerza, con voluntad y ánimo. Esa es la clase de hoy. Esperamos, ¿cierto?, que sea de utilidad. Cualquier consulta y duda la pueden dejar planteada y si no, la dejan ahí en las redes sociales. Nos escriben si quieren al más 569-9960-3506 y allí, ¿cierto?, podemos comentarle cómo pueden tomar el curso y finalmente, ¿cierto?,
empezar a comprender cómo se hace dentro de sí mismo este trabajo. El día de mañana vamos a ver la clase número 13 o 14, no me acuerdo en este instante cuál es el número. Si no me equivoco, se llama Las 4 clases de Hannes Musen. Si no me equivoco, vamos a revisar. Y es una clase de mucha importancia también para poder comprender qué ocurre con, ¿cierto?, las creaciones o con los cuerpos internos que vamos desarrollando. De tal manera que comprendamos, ¿cierto? Si es la clase número 13 y se llama justamente así, las 4 clases de Hannes Musen. Y los resultados que tiene el hecho de no eliminar el ego. Bien, buenas tardes Estela, buenas tardes Pía, que en las babosas por aquí también. Y para todas, para todos, un abrazo, éxito y nos estamos viendo si Dios quiere mañana. Que estén muy bien, muchas gracias.